de Estudios Humanísticos, que Bien, decía querido que hermano. muchas gracias por estar aquí. Es un honor tener a nuestro hermano Juan Manuel Ramírez, que nos hace honor con compartirnos un tema de disertación filosófica y simbolismo del profesor psicológico del sublime maestre Serge Raynaud de la Ferrière en este Centro de Estudios Humanísticos denominado Latitud Grado 33.3. Y bueno, pues la Red Gran Fraternidad Universal, que es la organización bajo la cual estamos trabajando, le da la bienvenida a usted y a todos los que están aquí presentes. Vamos a comenzar este centro de estudios, ¿verdad? Sobre ese tema tan maravilloso del simbolismo y la disertación filosófica. Así es que está en sus manos. Adelante. Gracias, querido hermano. Pues lo primero, vamos a decir que yo observé, es que como en todas las religiones, sin excepción, ¿sí? El maestro, todo esto que me voy a referir, el maestro lo tiene en el propósito psicológico número 1, ¿sí? Esa es la fuente, esa es la bibliografía. Yo me quedé, vamos a decir, como en todas las religiones, donde se estudian a los grandes iniciados, se estudia la historia de las religiones, pues también me quedé asombrado, ¿sí? Leyendo, vamos a decir, la historia de las religiones de Oriente y de Occidente. Entonces sucedió lo mismo. Gran parte de los grandes iniciados, pues nunca pensaron que iban a ser fundadores ni del catolicismo, ni de los hebreos, ni del hinduismo, ni de el budismo, y etcétera, etcétera, ¿sí? Los griegos nunca pensaron, ¿sí? Y se empezaron a escribir, ¿sí? Muchos años después. Por ejemplo, los evangelios se escribieron entre 150 y 200 años después de Cristo, después de Jesús, ¿sí? La Biblia se escribió, vamos a decir, también, ¿sí? El Antiguo Testamento. Entonces, ese Antiguo Testamento, donde existen dos Génesis, una donde el creador, vamos a decir, separa la tierra, el sol, y está sobre los mares, ¿sí? Y va haciendo la creación paulatinamente cada día, ¿sí? Y crea al hombre y crea a la mujer, ¿sí? Adelante, un poquito adelante, tenemos el otro Génesis, ¿sí? Donde vamos a decir de Adán, que es dormitado, se le toma una costilla y viene la creación de Eva. El hombre es a imagen y semejanza de Dios, es lo que nos dicen los libros sagrados, ¿sí? La pregunta es, ¿a imagen y semejanza de Dios, de qué raza, no? Amarilla, negra, sajona, ¿de qué raza? Roja, café, como nos dicen, vamos a decir los norteamericanos a nosotros los mexicanos. ¿De qué raza? ¿Sí? Claro que existen otros libros sobre las razas, ¿sí? Que nos dan esas explicaciones, ¿sí? Tenemos también la cuestión, vamos, de el primer lenguaje, que es el primer lenguaje, vamos a decir, egipcio, ¿sí? Que hay una parte hierática para los sacerdotes, para los reyes, y una parte, vamos a decir, para el pueblo,
¿sí? Entonces esa parte, vamos a decir, hierática, es la que dominaban los escribas y es la que se aplicaba en los ataúdes y en la historia del pueblo egipcio, ¿sí? Y las otras se aplicaban en los rituales y ceremoniales que daban hacia la gente, los egipcios. Después de eso, vamos a decir, antes vino lo pictográfico, después de eso viene la escritura, vamos a decir, cóptica, ¿sí? Esa escritura cóptica que después se encuentran los manuscritos, ¿sí? En Qumran, en las vasijas. Se les llaman manuscritos porque no fueron, está el manuscrito de Judas, el manuscrito de Magdalena, y varios manuscritos más, ¿sí? Es más, el de Adán y Eva, ¿sí? Todos esos manuscritos, ¿sí? Que encuentran en Qumran, todavía no terminan, vamos, de reconstruirlos y de decodificarlos, ¿sí? Entonces, dentro, vamos a decir, de este lenguaje, de los primeros que existieron, ¿sí? Que viene, vamos a decir, antes el criptográfico, ¿sí? De ahí la primera traducción pasa, vamos a decir, al griego, ¿sí? Lo mismo la Biblia, ¿sí? La Biblia pasa, vamos a decir, al griego y se le determina como el alfa y el omega, ¿sí? Que hay unas pequeñas diferencias. Estos libros sagrados, por ejemplo, uno de los principales es el abránico, ¿sí? Supuestamente, entre comillas, monoteísta, que realmente no tiene nada de monoteísta, donde se va a alegar a su hijo mayor y a su hijo menor, a Lamec y los demás profetas, se les va a alegar el libro, vamos a decir, de magia, el libro de Abralín, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza la teurgia, donde empieza la magia y donde empieza la alquimia, ¿sí? Ahora, ¿por qué estamos repasando todo esto si el tema es el propósito psicológico número uno? Bueno, el propósito psicológico número uno, cuando uno entra a la masonería, se dice no sé leer ni escribir, tan solo deletrear, ¿sí? Y efectivamente, ¿sí? Empieza uno a aprender, vamos a decir, a leer. Hay varios tipos de lectura. En los primeros libros, el libro del aprendiz, el libro del compañero y el libro del maestro, ¿sí? Son los primeros libros con los 33 temas del aprendiz, donde se hace una lectura literal, lo que viene escrito. Pero aparte de eso viene una lectura filosófica dentro del mismo escrito. La lectura, vamos a decir, oculta, entre comillas, era muy rústica, muy primitiva. Era donde se leía, vamos a decir, con mayúsculas o se leía en negrillas. Y se leían todas las palabras en negrillas y nos daba el mensaje que decía esa página, sí, sin tener que leer toda la página. Después venía el lenguaje filosófico, después venía el lenguaje, vamos a decir, oculto o esotérico, ¿sí? Místico, que se utilizó, vamos a decir, después la palabra exégesis. La exégesis es la traducción de los libros sagrados.
Y vino después de la exégesis, vino la hermenéutica. La hermenéutica de Hermes, ¿sí? Donde se hace esas traducciones por medio de la antropología, por medio de la filología, por medio de la epistemología, por medio de la ontología. Entonces, todas estas ciencias nos ayudan a hacer esas descripciones. El ser humano empieza a hablar y al hablar son signos: alto, sigue, continúa, come. Esos no son símbolos, son signos. Lo mismo los que vemos en la calle, donde está una figura, no pasar, los semáforos, o donde diga siga, esos son signos. Entonces el ser humano empieza a trabajar con los signos. Después de los signos empieza a trabajar con los símbolos. Y todavía se va complicando, ¿sí? El ser humano empieza a trabajar con los mitos, las leyendas, ¿sí? Las parábolas. Entonces, en los libros, vamos a decir, sagrados, es donde vienen todos esos mitos, todas esas parábolas. Eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el maestre lo pone en la teurgia, ¿sí? Entonces, esa palabra nace con Hesiodo, continúa, vamos a decir, con Homero, ¿sí? Entonces dura 400 años el proceso evolutivo de la teurgia, ¿sí? 400 años de evolución, ¿sí? 400 años, si ponemos, por ejemplo, 460 años de los presocráticos, después Sócrates, Aristóteles, Santo Tomás, hasta Kant, lo maneja el maestre, y los filósofos, vamos a decir, actuales, ¿sí? Entonces, él empieza a hacer un arte, ¿sí? Un arte que toma, vamos a decir, de la masonería y toma de los rosacruces. Ese arte que el maestre toma, ¿sí? Lo plasma de una manera muy breve en su libro del arte de la nueva era, ¿sí? Donde vienen las matemáticas, donde viene la geometría, donde viene la geometría, donde viene la simbología y donde vienen las historias, vamos a decir, que se describen a nivel egipcio, de Isis, Osiris, Horus y Set, ¿sí? Isis, hermana, ¿sí? De Osiris. Pero vamos a decir, sabemos que todo tiene su dualidad y tiene su polaridad. Ella era hermana de Neftis, ¿sí? Osiris proviene de los dioses, soles, que viene siendo Ra o Amin Ra en los libros antiguos, o en los modernos Amon Ra, ¿sí? Después Osiris y después Horus, ¿sí? Entonces Set es hijo de Tifón, la polaridad, la parte negativa. Tifón es el que mata y descuartiza, vamos a decir, a Osiris, y a su vez es el que decapita a Isis. No existe la resurrección, vamos a decir, de Osiris. Lo vuelven a conformar, lo vuelven a armar entre Isis y Horus. Y lo más curioso es que los genitales los forman de oro. Tenemos la G de la germinación,
¿sí? Tenemos el loro, ¿sí?, de la germinación. ¿Sí? Los antiguos países o las antiguas culturas como la India y como los chinos grababan en sus pagodas y grababan en sus templos el Kama Sutra, donde existían todas las posiciones, existía la zoofilia, y etcétera, etcétera. Los griegos, lo mismo en sus pinturas, en sus esculturas, y los asirios lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí no existía la cuestión de la pornografía, sino existía, vamos a decir, el sexo. El maestre empezó a recolectar archivos. Esos archivos que empezó a recolectar el maestre de las diferentes, vamos a decir, religiones, de los diferentes iniciados, ¿sí? Empezó a hacer un archivo donde él ponía una tesis y una antítesis, pero no ponía conclusiones. Si ustedes leen los propósitos psicológicos, no hay conclusiones, ¿sí? Ahí les van a manejar, vamos a decir, ¿por qué debe de haber una mujer gurú? Y la antítesis, ¿por qué no debe de haber una mujer gurú? Les van a poner, ¿por qué vamos a decir la virginidad? ¿Sí? El maestre pone un ejemplo, vamos a decir, que pasan los rayos del sol a través de un cristal. Y así, vamos a decir, va a preñar, vamos a decir, a la mujer. Los pensamientos en ese entonces era que los varones eran hijos del Creador, de la divinidad, ¿sí? Y las mujeres eran hijas del hombre. Todavía vamos a decir un poquito más adelantados en los propósitos psicológicos, se toca, vamos a decir, el Nepeshet, ¿sí? Donde vamos a decir a las mujeres, bueno, así se le nombra a la Virgen, pero a las mujeres se les nombra como las putas sagradas o las amorosas sagradas o las personas que que en determinado momento se dedicaban a dar placer a los gurús o a los dirigentes. Se les vestía de malva y se les ponía a un lado del ara, del altar, ¿sí? Con sus batas, vamos a decir, con color de malva. El maestre ponía su tesis y ponía su antítesis, pero nunca ponía conclusiones, ¿sí?, de todo esto. El maestre, en esa recolección que hizo, y si ustedes recuerdan, por ejemplo, Jehová, pues se encontraba en el Sinaí, ¿sí? A Aarón se le da, vamos a decir, bendición y vida eterna, el Salmo 133, ¿sí?, en el monte del Hermón. Los griegos, en el monte Olimpia, ¿sí? De ahí es de donde vienen las Olimpiadas, ¿sí? Y viene, vamos a decir, toda la mitología, vamos, de Cronos, de Zeus, de Júpiter, de Apolo. Y esos mismos dioses, con los mismos defectos que tienen los hombres, empezaron a embarazar, vamos a decir, a las mortales, a las mujeres. Ahí es donde nacen los héroes, ¿sí? Ahí es donde nace Hércules, ahí es donde nace Apolo, ahí es donde nace Perseo, ahí es donde nace Aquiles, ¿sí?
que Aquiles es otra cosa, vamos a decir, a nivel de teurgia. Es un libro, vamos a decir, teúrgico de Homero. Antes de aprender a escribir y a leer, estaban obligados a leer a Homero, ¿sí? Y leían, vamos a decir, toda la situación de Andrómaca, ¿sí? De Menelao, de Helena de Troya, ¿sí? Y eran lecciones, vamos a decir, morales, ¿sí? Lecciones morales que se daban. Después, vamos a decir, en el tiempo de Platón, Platón abarca muchas cosas, ¿sí? Abarca desde el andrógino, la mayoría de los griegos eran bisexuales, y arranca con la retórica, como los políticos, como los sacerdotes que suben a los estrados, hablando, vamos a decir, con sus discípulos, o en el caso, vamos a decir, de los gurús con sus chelas, ¿sí? Después evoluciona y pasa a ser la dialéctica. La dialéctica es la comunicación entre el transmisor y el receptor, o sea, entre los discípulos y el maestro. Y después de la dialéctica pasa a ser la mayéutica, donde viene el inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces, todo ese proceso evolutivo, el aristotélico, los peripatéticos, y principalmente, vamos a decir, los pitagóricos, ¿sí? O la escuela pitagórica, que no hay seguridad de que existió, pero sí, la escuela pitagórica sí existió. Nos dicen que este hombre de Samos hace una migración y vamos, nos hablan de los padres y etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué queda entre duda? Bueno, más o menos se data entre 5.000 y 7.000 años antes de la era egipcia. Pero los templos, el pi, el fi, la astrología, la arquitectura, data de mucho desde antes, se pierde en la noche de los tiempos, ¿sí? Hay algunos datos que vienen en el oráculo de Denderá, en esa piedra redonda. Entonces, eran buenos arquitectos, ¿sí? Eran buenos urbanistas, no se inundaban, ¿sí? Tenían buena provisión de agua, de las caídas de agua. Conocían perfectamente los ciclos, la rotación, la traslación, la precesión, y conocían también los ciclos lunares, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos, el maestro nos habla, vamos a decir, del Cumbamela, de los grandes sabios, ¿sí? Donde él viajó, ¿sí? Y viajó, vamos a decir, hasta el Tíbet, y llegó hasta Lhasa, ¿sí? Y ahí, en la cima de la montaña, nos refiere un lamasterio, él lo refiere como Adam, o colonia de espiritualidad, ¿sí? Donde los gurús estaban con sus chelas, enseñándoles, ¿sí? Entonces, el maestre, según su biógrafo Ferriz Olivares, que era un hombre muy culto,
hijo de embajadores, que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió música, ¿sí? Una de las creaciones de Olivares precisamente es la unión de Occidente y de Oriente, ¿sí? Una de las sinfonías. Em, Pone un poquito más, vamos a decir, de conferencias, más de países, más de esto, más del otro, como todos los biógrafos de los grandes iniciados, ¿sí? Pero nada más es cosa pues, de hacer un poquito cuentas, ¿no? Con un lápiz, o mentales, ¿sí? Y se van a dar cuenta, vamos a decir, de lo que es cierto y de lo que no es cierto, ¿sí? Pero el maestro era una persona sumamente inteligente, ¿sí? Estudió a todos estos grandes iniciados, el sufrimiento, vamos a decir, de Buda, la meditación, y cómo le daba resultado a Buda. Y tenía que salir de la mente de Buda, ¿sí? Porque nunca se va a encontrar a Buda adentro, sino se va a encontrar afuera, para que la persona se vea a sí mismo y vea su interior, ¿sí? Entonces, grandes de los problemas como la muerte, como la enfermedad, como el sufrimiento, eran unas situaciones que cuestionaban, vamos, a Buda. El maestre Rishi, por grado, ¿sí? Alma grande, acudía con los sadhus, ¿sí? Con los sannyasines y con los yogis, precisamente, vamos a decir, al ritual del Kumbh Mela cada 12 años, al encuentro del cántaro del agua viva, ¿sí? ¿Por qué es tan diferente, vamos a decir, el agua viva? ¿Sí? El agua viva recorre miles y miles de kilómetros por ríos subterráneos, hay un choque de electrones, lo cual va a dar energía y va a dar una situación electromagnética en el cuerpo de cada persona y lo va a hacer más saludable. Por eso muchas de las personas que van hasta actualmente o iban, llevan frasquitos y se traen agua donde se bañan los santos. Hay un libro que se llama Revelación, hermoso el libro. Ese libro habla precisamente, describe el Kumbh Mela y a los sabios, ¿sí? Y describe, vamos a decir, el alma de los muertos, ¿sí? Y describe, vamos a decir, la energía. Entonces hay muchas cosas, vamos a decir, que investigar. Nosotros no venimos ni de la teoría biológica, porque cada célula tiene un ADN, ¿sí? Que se va a transformar, vamos a decir, en vegetal, en animal o en ser humano. Y tampoco vamos a decir, venimos del Antropopithecus, ¿sí? Del hombre de Java, porque no existe ese eslabón que nos conecta, ¿sí? Se pierde el proceso evolutivo, ¿sí? Tampoco venimos de la situación darwiniana, ¿sí? Donde los animales desarrollan en determinado momento el cuello, desarrollan cierto tipo de características
para beber, para alimentarse, y etcétera, etcétera. Pero no hay cambio, ¿sí? El Platón menciona, es uno de los temas que se tienen que estudiar en la KFU, menciona la Atlántida y menciona, vamos a decir, la ciudad de Mu o Lemuria, ¿sí? Ahí es donde volvemos a tomar, vamos a decir, a los sabios. El maestre menciona al Cristo cósmico. El maestre en ningún momento, ¿sí? Si leen, vamos a decir, el propósito psicológico, ¿sí? 2 veces menciona, ¿sí? Una menciona el cristianismo como secta y 2 menciona que no se supo qué sucedió con el cuerpo, vamos a decir, de Lao Tse, de Buda y de Jesús, y los maestros. Entonces, por eso es tan complicado leer, vamos a decir, el propósito psicológico número 1, y de ahí los demás 35, ¿no? Porque todo viene, vamos a decir, encriptado, todo viene en simbolismo, ¿sí? Y se habla sobre las religiones, y se habla sobre la armonía, y etcétera, etcétera. Pero no es sencillo, ¿sí? Hay que aprender a leer, hay que aprender a deletrear. Después de deletrear hay que aprender a silabear. Y después de silabear hay que aprender a leer, ¿sí? Cuando uno lee y cuando uno se acostumbra, ¿sí? Entonces va uno a leer al mismo tiempo, ¿sí? La cuestión literal, filosófica, de ocultismo, ¿sí? Esotérica y mística, ¿sí? Entonces va uno a leer, a agarrar las 3 o 4 lecturas al mismo tiempo, ¿sí? Y en ese mismo tiempo va a ir uno desglosando, ¿sí? Y se va uno dando cuenta qué es lo que quería decir el maestro, qué es lo que quieren decir los masones, qué es lo que quieren decir los rosacruces, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender, ¿sí? Desde los grandes iniciados, ¿sí? La historia de las religiones, se van a llevar sorpresas tremendas. Filosofía, los grandes filósofos. Santo Tomás de Aquino, una de las obras más completas, ¿sí? La cuestión, vamos a decir, maniqueísta, ¿sí? O la invención, vamos a decir, del diablo, de Satanás. La cuestión densa, ¿sí? Del pensamiento negativo o maligno. Pero que va dentro de la polaridad del ser humano. Ningún ser humano puede decir estoy nada más en la derecha o estoy en la izquierda. Tiene que ir dentro de la polaridad, ¿sí? Tiene que ir dentro de las 7 leyes del Kybalión, de causa-efecto, de vibración, ¿sí? Y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos que leer como no se imagina y tenemos que estudiar bastante, ¿sí? Por eso el maestre es complicado para poder leerlo, ¿sí? Porque para poder leer todo el simbolismo, el maestre no nos da el resultado así, no nos los pone en la mano, ¿sí? Algunas cosas él la tomó de los mudras, algunas cosas las tomó, vamos a decir, de los hebreos, algunas cosas las tomó del cristianismo, algunas cosas las tomó del budismo,
Y la mayoría de las cosas las tomó del yoga, ¿sí? De la matesis, ¿sí? Porque básicamente él era yogi, ¿sí? Entonces, pues tenemos que entrar a todas esas 22 ciencias sagradas, ¿sí? Donde vamos a leer todos esos arquetipos positivos y negativos, ¿sí? Algunos les llaman junguianos, ¿sí? Y tenemos que entrar a las ciencias duras, ¿sí? Para poder entenderlo, ¿sí? Es difícil y es complicado. Cuando ustedes, por ejemplo, van a un santuario, templo, logia mixta, y ven, vamos a decir que está cargada hacia el catolicismo, ya no va a poder entrar, vamos a decir, a la cuestión, vamos a decir, esotérica, mística e iniciática que el maestro nos está señalando, vamos a decir, en el camino, ¿sí? Entonces vamos a encontrar templos o santuarios guadalupanos, este, eh, del corazón de Jesús, de San Charbel y del niño de Atocha, y etcétera, etcétera. Y es válido, ¿sí? Es válido porque el maestro dio esas dos puertas, ¿sí? Dio la puerta religiosa y dio la puerta iniciática, ¿sí? Desde luego la puerta iniciática es la más complicada. Y la puerta iniciática, si ustedes llegan a leer a Osho, a Yogananda, a todos ellos, se van a dar cuenta, ¿sí? Cómo está el desapego, cómo vamos a decir, el vivir el aquí y el ahora, ¿sí? El vivir el momento, el despertar, ¿sí? Por eso él le llama arte, ¿sí? Y le llama arte porque vivimos en el gran teatro del mundo, como decía Pedro Calderón de la Barca, ¿sí? Entonces desarrollamos un papel, ¿sí? Dentro de este mundo, a veces positivo y a veces negativo, ¿sí? Tenemos que ir evolucionando por medio del conocimiento, por medio de la justicia, por medio de las leyes, por medio de la ética, ¿sí? Por medio de tanto la materia como la metafísica. Y nos los ponen, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Como en la cámara de la reina recibe las almas y a un lado está Anubis, el chacal, y del otro lado está Mat, la diosa, y está, vamos a decir, está la balanza. Entonces, Mat, el avestruz, representa la honradez, la ética, la moral, ese simbolismo. Por eso de un lado ponen el corazón, que es donde vienen los sentimientos del ser humano, y del otro lado van a poner las plumas, ¿sí? Y las van a pesar en la balanza, ¿sí? Y si no pasa, Anubis el chacal se va a tragar el corazón de esa persona. Si ustedes ven a Mat, en una mano está señalando hacia abajo, hacia el inframundo, y con la otra mano tiene la cruz ansada o ansata, como le quieran llamar, en unos libros es ansata y en otros ansada. Y una cruz, vamos a decir, arriba redonda, la parte horizontal y la parte vertical, ¿sí?
Entonces esa era la llave de la vida y de la muerte y de la inmortalidad. Y la otra, recuerden a los emperadores romanos, como con el pulgar señalaban hacia abajo y era la señal de muerte. Entonces el dedo índice de Mat, de la reina avestruz, señala hacia abajo, ¿sí? Señala hacia la muerte y señala hacia el inframundo. A ver, queridos hermanos, vamos a abrir una sesión de preguntas para que no se les haga tedioso nada más estar escuchando. ¿Qué dudas tienen? ¿O qué inquietudes tienen o aporte que tengan? Pues adelante, pidan la palabra o abran su micrófono y listo. Yo, en el libro de Revelación, ¿qué autor mencionó un libro? ¿Sí? ¿Qué autor es, maestro? Libro de Revelación. Se los voy a poner, vamos, es un libro viejito, se los voy a poner en el chat, de Ciencias Sagradas de Hermetismo. Entonces, puse ahí la fotografía y puse el autor. Entonces, quien está, pues sí lo tiene, pero quien no está, pues se lo mando. Okay. Yo sí tengo tu correo, Ruth, ahí te lo mando. Muchas Entonces gracias. está muy, muy interesante porque ahí viene la cuestión, vamos a decir, ¿por qué se elige al Perú? ¿Sí? Y por ser un centro electromagnético y porque ahí llegan las almas, ¿sí? De muchas personas que ya murieron, ¿sí? Y ahí es donde se va a encontrar, vamos a decir, a los sabios. No tiene nada que ver ese libro con la GFU, ¿eh? Por eso es lo Okay. más interesante. ¿Por qué menciona que se tiene que dar mucha importancia en estudiar a Platón y qué significa ciencias duras? Las ciencias duras son las matemáticas, la física y la astronomía, ¿sí? Las ciencias sagradas vienen siendo la astrología, viene siendo las chakras, viene siendo el tarot, viene siendo todas las demás ciencias, vamos a decir, que se derivan. Son 22. Entonces hay que estudiar las ciencias sagradas, pero también hay que estudiar las ciencias duras, ¿sí? Para poder decodificar, vamos, todo ese simbolismo. Maestro, ¿por qué mencionaba que se tiene que estudiar y más la GFU sobre Platón? No, no es sobre Platón, sino, vamos a decir, es sobre los diferentes filósofos, porque hacen aportaciones, algunos sobre la situación espiritual y otros son totalmente materialistas y ponen, vamos a decir, sus teorías, ¿sí? Tanto los espirituales como los materialistas. Y hay unos que quieren armonizar, como Santo Tomás, en su obra teológica completa. Entonces, pero hay unos, vamos a decir, que son totalmente materialistas. Por ejemplo, el maestre menciona a Kant. Kant entra al mundo de las ideas, ¿sí? Kant, si a ti no se te ocurre una imagen, no vas a poderle poner nombre a algo, ¿sí? Tienes que tener la experiencia, tienes que tener el conocimiento para poder poner el nombre de lo que estás pensando o de lo que quieres, ¿sí? Que puedes entrar al mundo de la fantasía, ¿sí? Y todos nosotros a veces vemos, por ejemplo,
Blancanieves, Pinocho, y etcétera, etcétera. Y uno dice, ay, son cuentos de niños, ¿no? No, los seres humanos vivimos en el mundo de la fantasía, vivimos en el mundo del sueño, ¿sí? Por eso se clasifica como un arte, ¿sí? Entonces, así lo clasifica el maestro, el arte de la nueva era? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el iniciado? El iniciado tiene que despertar, ¿sí? Pero para despertar tiene que tener los conocimientos sobre magia, sobre teurgia, sobre alquimia y todas las demás ciencias, sobre la imaginación creativa, ¿sí? ¿Por qué la imaginación creativa? Bueno, la imaginación creativa la utilizan los de Reiki, la utilizan los sanadores y pueden sanar en ese momento por imposición de manos, pueden sanar, vamos a decir, por agua magnetizada, pueden sanar a distancia por medio de un ritual, ¿sí? Entonces, esa es la parte, vamos a decir, de la magia y de la alquimia. Entonces, que se ha manejado desde tiempos muy antiguos, ¿no? El Ho'oponopono y etcétera, etcétera. Entonces tiene sus aplicaciones y tiene su forma de sanar, pero lo tiene uno que aprender, ¿sí? Entonces, eso entra dentro de las ciencias sagradas. Y las ciencias duras, ¿sí? ¿Por qué las matemáticas y la geometría entran en las ciencias sagradas? O la guametría de los hebreos. Bueno, porque los números no existen, son una abstracción que nada más representan, ¿sí? Lo que tú quieras, vamos a decir, representar en las ecuaciones, en los números, en las operaciones, vas a hacer una representación. Lo mismo va a suceder, vamos a decir, con la geometría. La geometría, vamos, desde los triángulos, ¿sí? Los círculos, el cuadrángulo. Si tú vas, por ejemplo, a Barcelona y entras al Templo de la Sagrada Familia, la parte de abajo, la base, están los planos que hizo Gaudí, ¿sí? Entonces vas a ver cómo vamos a decir con el cuadrado, y los cuadrados y la hipotenusa, pues hacen las columnas y hacen las entradas, ¿sí? Pero lo llevan desde algo no real hasta la realidad, ¿sí? La realidad, por ejemplo, los cónicos, para los cónicos la realidad era los 4 elementos o los 5 elementos, ¿sí? Agregando el éter o la partícula de Dios o la partícula de Higgs. Y la corintia y la dórica eran únicamente, ¿sí? Columnas para simbólicas que no servían, vamos a decir, para sostener ni la estructura de la catedral, ni la estructura de la basílica, ni la estructura, vamos a decir, de algún otro templo, por ejemplo, templo masónico, templo, vamos a decir, de la GFU. Esas columnas son totalmente simbólicas. Entonces, no sirven, vamos a decir, para sostener a nivel material, ¿sí? No a nivel espiritual ni simbólico. Lo mismo el Real Arco, también es un símbolo que encuentras en todas las iglesias, en las catedrales y en las basílicas. Vas a encontrar, vamos a decir, en las bóvedas, vas a ver las columnas, la dórica y la jónica, vas a encontrar, vamos a decir, ese Real Arco. Todo eso es simbolismo, ¿sí? Y para entender ese simbolismo, pues tenemos que
estudiar un poco, vamos a decir, de simbolismo, ¿no? Desde, tú puedes encontrar un templo que te dice, este templo, vamos a decir, es una réplica del templo del rey Salomón, pero si tú lo observas, es una combinación entre fenicio, griego, hebreo, ¿sí? Y cristiano, ¿sí? Tienen, vamos a decir, las 5 hadas, el hada del perfume, el mar de bronce, el hada de los sacrificios, el hada de los juramentos, el hada del fuego, o donde se ponía el atanor. El atanor era algo que utilizaban en la alquimia. Entonces, en las escuelas iniciáticas hay un bautizo que es de fuego, y ese es el que da, vamos a decir, primero el del agua y luego el de fuego, que da la transmutación del ser humano. Y entonces tienes que conocer, vamos a decir, todos esos símbolos y para qué sirven, ¿sí? O para qué sirvieron en ese entonces, ¿no? Y por qué se encuentran, vamos a decir, en este tipo de templos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que no tiene muchos conocimientos te dice, este era el templo del rey Salomón, ¿sí? Y lo confunde con el templo del rey de Herodes, ¿no? Donde está el muro de las lamentaciones. Entonces, hay una confusión que tú la ves, vamos a decir, desde la Biblia, donde te hacen la descripción del templo, que no corresponde absolutamente en una descripción ni judía ni católica. Entonces, eso es lo interesante, vamos a decir, conocer toda esa simbología. Mientras no se conoce la simbología, es difícil entender al maestro, ¿sí? No vas a entender al maestre porque las conclusiones que hace el maestre precisamente las hace en las disertaciones filosóficas. Por eso se llaman disertaciones filosóficas. Todo esto que estamos hablando, si ustedes empiezan a leer el propósito psicológico número 1, ¿sí? Y ven, vamos a decir, la cita que hace de Manuel Mejía en el número 31 y 34 de las circulares, y ven las citas que hace, vamos a decir, de otros propósitos psicológicos, entonces lo van a ir enlazando. Pero mientras no se lea, vamos a decir, la simbología, va a ser complicado interpretarla. Por eso mucha gente, y estamos hablando de grados altos, se le complica leer, vamos a decir, los propósitos psicológicos. Porque sí vienen todos los temas que viene, vamos a decir, en la GFU, o sea, sí están todos los temas, pero la cuestión, vamos a decir, de los iniciados, de la historia de las religiones, de los filósofos, ¿sí? Y del simbolismo, eso no viene. Entonces el maestro lo escribe, vamos a decir, El arte de la nueva era, lo escribe en el libro negro de la francmasonería y en los demás escritos que tiene. Entonces es una situación integrativa, ¿sí? Que si no se lleva a cabo esta integración, difícilmente se va a poder hacer una lectura, ¿sí? O sea, lo más seguro es que se haga a un lado, o se hagan unas polémicas o discusiones y se diga, bueno, entonces, ¿la Virgen fue inmaculada o no fue inmaculada? ¿Sí? ¿Por qué vamos a decir, se dice que los grandes iniciados nacen, vamos a decir, el
24 de diciembre y nacen de una virgen, ¿sí? Bueno, eso viene desde Mitra y aparte de que viene desde Mitra, entra el solsticio, entra el sol nuevo, ¿sí? Entonces ya ahí entra el simbolismo, ¿no? El simbolismo que nosotros le llamamos, vamos a decir, era vulgar. Entonces cuando se entra a la era, ¿sí? O a la fecha normal, ¿sí? Cambia. Si te das cuenta, por ejemplo, cada año, ¿sí? Se va recorriendo un día, ¿sí? Navidad y Año Nuevo, ¿sí? Un día, o un día cae en domingo y la otra fecha va a caer en lunes y así sucesivamente se va a recorrer Año Nuevo y Navidad. Bueno, a eso súmale 2000 años, ¿sí? Y te vas a dar cuenta todo el recorrido que hizo dentro del calendario, tanto el juliano como el gregoriano. Entonces, si llevas los calendarios, vamos a decir, de equinoccio y de solsticio, esos van en grados, en minutos y en segundos. Por eso se pueden calcular los eclipses o el paso, vamos a decir, de algún cometa, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Tenemos tres Gracias. manos levantadas. Primero Luis Gámez, después Galaxy A y después el hermano Jorge. También nos piden por favor si les podemos mandar el libro. Si me hace el favor de mandármelo y yo se los mando a ellas o a ellos, por favor. Adelante Luis. Sí, buenas tardes. Sí, Con respecto a lo que decía de lo que está hablando, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué nos sí. daba a entender el maestro Estrada cuando decía que no nos concentrara mucho en cuestiones esotéricas, que nos fuéramos a la cuestión porque podíamos perdernos en eso, sino que nos fuéramos a hacer disciplina, la alimentación y promovía todo eso el maestro? Entonces, ¿qué nos puede decir de eso para que nos lo descifre un poquito más dentro del tema que estamos tratando, ¿verdad? Que son filosofías. Sí, cómo no. ¿Por qué vamos a decir había esa situación? Bueno, el hermano mayor, ¿sí? Tanto vamos a decir el prefijo de Sat como de hermano mayor fue tomado, vamos a decir, de la doctrina secreta de Madame Blavatsky. Ahí lo pueden encontrar. Ahora, el hermano mayor llevó una formación, vamos a decir, como sacerdote y una formación, vamos a decir, teológica, totalmente, vamos, enfocada. Ahora, ¿por qué hay una diferencia, ¿sí?, entre lo que escribe el maestre? Porque está escrito, o sea, si leen todo esto que hablamos, si leen, vamos a decir, con cuidado, palabra por palabra, lo van a encontrar en los propósitos psicológicos y también en las disertaciones, vamos a decir, filosóficas, simbólicas. Ahí lo van a encontrar. Ahora, ¿por qué existe, vamos a decir, una diferenciación? Bueno, el maestre, ¿sí?, se dedicó mucho a estudiar, vamos a decir, tanto los grandes iniciados como las religiones, ¿sí? Y, y recopiló un archivo, ¿sí?, donde él, muy inteligente, no puso conclusiones, ¿sí?, sino hasta el final, vamos a decir, del capítulo, ¿sí?, es donde pone las disertaciones filosóficas. Es donde dice, entonces el maestre quiso decir esto. Y lo mismo en ocasiones, vamos a decir, leemos a Ferriz Olivares, ¿sí?,
Entonces, Ferriz Olivares, lo mismo que todos los demás biógrafos, ¿sí? Vamos, en unas partes de los propósitos psicológicos dice 40, en otras dice 43, en otras dice el maestro escribió 99 obras, y en otra parte dice el maestro escribió 50 y tantas obras, ¿sí? En los mismos propósitos psicológicos, ¿sí? Entonces, es un poco complicado porque precisamente tiene uno que leer entre líneas, ¿sí? Lo que realmente, vamos a decir, nos está señalando, vamos a decir, el maestro, ¿sí? Si nos enfocamos, vamos a decir, a la cuestión, vamos a decir, teológica, ¿sí? Pues está perfecto, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero vamos a decir, si nos enfocamos a la situación iniciática, el maestre para poder escribir el libro negro de la francmasonería, y lo mismo varios de los rituales, las cámaras secretas, las palabras sagradas, las palabras de Dumas, ¿sí? Uno para todos, todos para uno. Todo eso lo jaló, vamos a decir, de la masonería, ¿sí? Hacia la GFU. ¿Sí? Entonces tenemos que saber cuál es el significado. ¿Sí? Ahora, el hermano mayor sí tenía razón, porque vamos a decir, una persona que no lleva una dirección adecuada, se pierde, ¿sí? Cuando uno entra, vamos a decir, a una logia blanca mixta, ¿sí? En la cual cambiaron ya los rituales, no tienen absolutamente nada que ver con el rito escocés antiguo y aceptado, o con el rito yorquino, o con el rito de Memphis, que son los que llevan generalmente los landmarks o los linderos, se llaman límites o linderos. Entonces, sí es una formación, vamos a decir, muy, muy rigurosa, ¿sí? Y sí se necesita, vamos a decir, de los maestros, precisamente para que la persona no se pierda, ¿sí? Si la persona, vamos a decir, agarra la cuestión esotérica, mística, por sí solo, y de simbolismo, pues sí se va a perder, ¿no? Entonces, pero vamos a decir, si ves, por ejemplo, el maestre y lees el libro negro de la francmasonería, pues te das cuenta, vamos a decir, cómo lo maneja el maestro. Si lees el arte, vamos a decir, de la nueva era, lo mismo, ¿sí? Y si lees los propósitos psicológicos palabra por palabra, también, ¿sí? Ahora, esto, como lo mencionamos en un principio, tiene las dos fases, ¿sí? Tiene la situación de decir, bueno, necesitamos, vamos a decir, el número de gente y X y Z, entonces hacemos una religión, el religare, ¿sí? Pero si queremos irnos a una situación iniciática, pues tenemos que investigar, ¿sí? No es lo que yo comente, ni platique, ni en esta plática, ni en el chat, ¿sí? Sino es únicamente una guía, ¿no? ¿Cuál es la bibliografía? Leer al maestre, ¿sí? Lee palabra por palabra el principio psicológico, pero palabra por palabra, y te vas a dar cuenta cómo te lo dice el maestro ahí, ¿sí? Ahora,
¿Cuál línea quieres tomar? Pues tú eliges. ¿Sí? Nadie te va a decir, te vas por la derecha, te vas por la izquierda. Tú tienes que decir por qué línea vas a tomar. Ahora, dentro de esos conocimientos, vamos a decir, que estamos mencionando, sobre, vamos a decir, la simbología, sobre, vamos a decir, la filosofía, ¿sí? Bueno, si tú agarras, por ejemplo, un libro de filosofía o un atlas de filosofía, te vas a sorprender, ¿sí? Te vas a sorprender de lo que dicen los filósofos. Unos son totalmente espiritualistas, otros son materialistas, ¿sí? Y unos tratan de armonizar, como el mismo maestre. El maestre en la matesis, en sus 2 últimos congresos, es lo que trata de hacer, ¿sí? En la masonería, vamos a decir, se hace con la piedra cúbica de punta, que viene siendo el trivium y el cuatrivium, ¿sí? Que viene la cuestión espiritual y la cuestión científica, ¿sí? Entonces, sí es complicado, o sea, tienes que hacer una selección, pero independientemente de eso, tienes que tener un maestro para que no te pierdas. Tienes que buscar una logia, ¿sí? Para que los maestros te ayuden, ¿sí? No te van a enseñar, vamos a decir, en una logia. Es más, en Valle de México, yo estoy en Valle de México, en el rito escocés antiguo y aceptado. Tenemos una logia que se llama de la Ferrer, ¿sí? Serge. Entonces, bueno, nadie está en contra del maestro, ¿sí? Al contrario, y la mayoría lee su libro. Entonces, si tú, vamos a decir, en determinado momento, estás inquieto y quieres investigar, pues adelante. Y si te quieres quedar, vamos a decir, con lo que tienes, pues también es bueno. O sea, mientras sigas tu proceso evolutivo, tu camino de luz, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues precisamente, vamos a decir, el leer al maestro y entenderlo, y entender qué nos quería decir, ¿no? ¿Por qué, vamos a decir, no daba conclusiones, ¿no? Y por qué en determinado momento se arma una polémica así tremenda, ¿sí? De si hay mujeres gurús o no hay mujeres gurús, si se les permite hacer el ceremonial, no se les permite hacer el ceremonial. Bueno, todo eso viene en los libros, ¿sí? Entonces, tú lo lees y vas a despejar. Claro que te vas a quedar con lo que tú quieras y lo que no, por lo desechas, ¿sí? Pero estamos hablando, vamos a decir, libros del maestro. No nos estamos yendo a libros de masonería, ni de Rosacruces, ni de nada de eso. Estamos hablando del maestro. Y la bibliografía es el propósito psicológico número 1, ¿sí? Disertación filosófica y simbólica. O sea, no estamos saliéndonos del encuadre, ¿sí? El encuadre es ese. Entonces tú sabes si lo tomas o si no lo tomas. Si te quedas con lo que tienes, está bien, ¿sí? Entonces puedes estudiar las 22 ciencias sagradas haciendo caso omiso de la historia de las religiones y de todo lo demás, ¿sí? Pero si quieres investigar, vamos a decir, por qué es el Huesac, por qué es el Cumbamela, ¿sí? Y etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las raíces, ¿sí? De lo que estás estudiando? Pues adelante. O sea, tú tienes la decisión. Eso es todo, hermano. ¿Alguna otra duda? No, está muy bien, o sea, son disertaciones, ¿verdad?
Yo Sí. estoy en la masonería también, el escocés antiguo y aceptado. Entonces, también tengo años ahí, mi abuelo también fue masón y mi papá y mi bisabuelo, entonces, y conocí al maestro Estrada también, entonces conjeturo lo que está diciendo con lo que se pretende llevar a cabo, ¿no? Hago unas conjeturaciones y me doy cuenta que sí es muy importante tener la filosofía, ¿no? Masónica, la filosofía del maestro, la filosofía del maestro Estrada, porque pues también es un ejemplo viviente, ¿no? Entonces, Claro. hago unas conjeturas del maestro, lo que usted está hablando, pero no se pierde la conjetura del maestro Estrada porque fue su discípulo, pues, y el maestro Estrada también era masón, entonces eh, tiene una similitud. No se puede desacreditar uno sin que se mencione al otro, ¿no? Porque por eso la palabra disertaciones filosóficas, pues por eso Sócrates y todos los grandes filósofos disertaban, ¿no? O sea, decían, bueno, ¿a qué queremos llegar con todos estos símbolos, con todos estos emblemas? Y entonces tenemos que ser seres pensantes, ¿no? Y cuestionarnos, así como usted nos dice, porque no nos podemos creer todo lo que nos dicen, ni tampoco dudar, sino más investigar lo que usted está diciendo, ¿verdad? Investigarlo y agarrar lo bueno, ¿no? Agarrar lo bueno que para nosotros es bueno. Y lo que no nos parece, pues lo dejamos a un lado, ¿verdad? Es que Totalmente. ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir, vas a leer La República, vas a leer, vamos a decir, El Amor, vas a leer los principios universales y te vas a dar cuenta que no difiere de lo que te dicen los grandes iniciados. ¿Sí? A lo mejor te lo dicen de una manera diferente, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces los conocimientos se van afirmando. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos escuchándote. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bien, gracias por la participación que están tomando, ¿verdad? Y para aprender todos, ¿verdad? Quería hacer un comentario o, bueno, vamos a ver qué me sale en este momento. De acuerdo a lo que se está hablando, estaba yo pensando que hay un simbolismo que es gráfico, ¿verdad? Y hay un simbolismo que es abstracto. Y también, pues hay filosofía, pero también hay sabiduría o cómo podríamos llamarle, es como esa sabiduría iniciática o espiritual, en la cual se puede usar, por decirlo así, lo que el maestro llama las analogías. Usando las analogías vas a encontrar como puntos de conexión en todos esos aspectos, ¿verdad? Tanto filosófico, iniciático, espiritual, uh, uh, alquímico, yógico, astrológico, y que por cierto menciona por ahí en sus obras ¿cómo se llaman? El arqueómetro, que ahí Sí, sí. abarca una gama de conocimientos y simbolismos y analogías y todo, ¿verdad? Perfecto. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, las columnas. La columna B y la columna J. ¿Sí? La columna B es la columna del aprendiz, pero la columna B también es donde está la piedra bruta. La columna B es donde recibía su salario el aprendiz. ¿Sí? Es una columna grande, ancha, la pueden observar y la pueden ver en la capilla de Rodlin. La buscan en internet, capilla de Rodlin, y ahí van a ver tanto la columna B como la columna J. La columna J, por ejemplo, algunos le llamaban a la columna B, la columna, vamos a decir, del Sol.
y a la B, a la J, la columna de la luna, ¿sí? O complementaban el nombre de Salomón, ¿sí? A nivel analógico, analógico es que equivale a lo mismo y que tiene el mismo significado. A nivel analógico, por ejemplo, la columna B, ¿sí? Es en ti está la fuerza, en ti. Tú eres una columna B, ¿sí? Tú eres una piedra viva, así como Pedro, ¿sí? La liturgia, litos, es piedra, ¿sí? Entonces, la columna J su significado es trigo, ¿sí? El trigo es el germen, el maestre, el, el creador, no el maestre, él es el creador, la divinidad, ¿sí? ¿Cómo se multiplica? ¿Sí? Entonces, las dos columnas corresponden analógicamente al Padre, ¿sí? Entonces, por eso vamos a decir, se usa como palabra sagrada o palabra de pase. Bueno, el nombre es X, ¿no? Pero en sí es trigo, ¿sí? Y trigo es simiente, semilla. Y la semilla es la dispersión, vamos a decir, de los masones por todo el mundo. Entonces, eso es una analogía, ¿sí? Entonces, analógicamente, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Ya lo que inventaron es como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Eso ya es una invención, ¿sí? ¿A qué se refería? Vamos a decir, cuando es arriba es abajo y cuando es abajo es arriba. Bueno, el Sol tiene, vamos a decir, explosiones y es electromagnético. Y la Tierra tiene magnetita y es electromagnética. Entonces nosotros los seres humanos recibimos la electricidad y el magnetismo por las piernas y por la cabeza, ¿sí? Entonces, los planetas, por ejemplo, ayer, que enfocaron sus microscopios, potentes, descubrieron un agujero negro y toda la energía, ¿no?, que tiene ese agujero negro que se llama Sagitarios, ¿sí? Y esos agujeros negros se tragan, vamos a decir, a los planetas, se tragan, vamos a decir, la energía. Bueno, el mundo funciona con energía. El Sol nos manda su energía, ¿sí? Nosotros despedimos dióxido de carbono, ¿sí? 2 veces el óxido y también el carbono, pero el carbono ya se convierte en materia. Las plantas agarran el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno, ¿sí? Y entonces hay un ciclo, ¿sí?, termodinámico, energético, que nos va a mover la primera y la segunda ley de la termodinámica. Si no tenemos para alimentar ni la primera ni la segunda ley de la termodinámica, vamos a llegar a una situación estática. Vamos a llegar a un nirvana. Eso lo dice el maestro, ¿sí? Y entonces cuando se llega precisamente a ese nirvana, a esa situación estática, pues la materia pierde, vamos a decir, su funcionamiento y la energía, vamos a decir, espiritual se transforma. Y la energía, vamos a decir, de la materia, pues es convertida por medio de las larvas, de los gusanos y de los aceites, y volvemos a retroalimentar a la tierra. Y si somos cremados, los griegos utilizaban esto y les ponían a sus
difuntos les ponían, o sus muertos, les ponían monedas de oro, ¿sí? En los ojos, ¿sí? Para que les iluminara el camino. Entonces se desprendía, vamos a decir, la energía. Y esa energía o esos átomos, ¿sí? Que nosotros le llamamos almas y que estábamos hablando que esas almas en ese libro nos describen que una de las partes donde se van es a Perú, ¿sí? Esa parte porque es un sitio electromagnético, entonces hay una conversión, ¿sí? Entonces la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces esa es la analogía, hermano. ¿Alguna otra duda? Tenemos a Jorge. Si gustas, Adelante, adelante. No se Sí, cohíban. yo ah, tengo una pregunta, maestro. Sí, Cuando habló de Reiki, las curaciones como el Reiki, los decretos que se encuentran en el libro del Curso de Milagros, la medicina holística, etcétera, ¿tienen alguna relación con la física cuántica y de ahí a la epigenética? claro que sí. El maestre en los propósitos psicológicos número 1, él habla del Budi o del tercer ojo, de la percepción, ¿sí? En el tercer ojo, donde vienen los cíclopes, donde etcétera, etcétera, donde desarrollan las wiccas, las brujas y los magos, ¿sí? Eh, Hay una especie de evidencia, ¿sí? El vidente es como el médico y tiene capacidades que a veces con ella nace, que vienen siendo el arte de la medicina, ¿sí? Pero el vidente, vamos a decir, va a manejar la energía, ¿sí? Por eso vamos a decir, el yogi lo hace, con el vipassana se hace, ¿sí? Entonces va a manejar la emoción reactiva, lo hace a nivel psicológico. Por eso se va a repasar cada órgano, ¿sí? Y se van a mover los nadis, ¿sí? El doctor Sodi Payares lo que hacía era poner un electromagneto. Ustedes pueden hacerlo, ¿sí? Pueden conseguir un aparato, vamos a decir, que sea imán, darle energía y las células de la piel, de los músculos, del corazón, ¿sí? Se van a alinear y los nadis, ¿sí? Se van a destapar. Existen unas células que se llaman mitocondrias y las mitocondrias tienen respiración a nivel celular y se despide a través de la piel, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos tomamos un electroencefalograma, un electrocardiograma, un electromiograma, ¿sí? Entre todos los estudios que existen, vamos a medir, ¿sí? No sé si ustedes han visto que hay algunos familiares, conocidos, amigos, que tienen bloqueo en el corazón, en la aurícula o en el ventrículo, derecho o izquierdo. Los que tienen esa fibrilación a nivel ventricular, el ventrículo puede fallar de un momento a otro y pasan del sueño normal al sueño eterno. Entonces, esos, vamos a decir, pacientes se les tiene que poner ¿cómo se llama? Un Un aparato que, marcapasos.
Un marcapasos, un aparato que marca Un el ritmo. catete, sería un catete. No, un marcapasos. Entonces, sí lleva un catéter que va, vamos a decir, a la aurícula derecha, pero que le marca un ritmo, ¿sí? Entonces, entonces ya se escanean actualmente esos aparatos. Entonces se escanean y se ven que funcionen bien. Cuando llegan a mal funcionar es cuando viene el paro cardíaco, ¿sí? Sin infarto, paro cardíaco, por la misma fibrilación. Entonces, sí existe, vamos a decir, ese tercer ojo, sí existe ese Buddhi, sí existe esa energía. Por eso, vamos a decir, una de las materias que tienen que llevar cada uno de ustedes es la imaginación creativa. La imaginación creativa con el desarrollo de la voluntad va a hacer que precisamente esa energía se traslade al sitio donde el sanador quiere que se traslade esa energía, ¿sí? Que puede ser, vamos a decir, algún órgano, que puede ser en determinado momento el cerebro, que puede ser, no sé, al sistema inmunitario, etcétera. Entonces, pero lo tiene que manejar bien, ¿sí? Eso vamos a decir, se maneja con la magia y se llama, el maestro le llamaba Buddhi, ¿sí? O tercer ojo. Eso lo puede encontrar en los propósitos psicológicos. Y pero el desarrollo, vamos a decir, de la inteligencia, la voluntad, de la imaginación creativa, va a llevarnos a un grado mayor de conciencia. Y ese grado mayor de conciencia nos va a dar la posibilidad de trasladar esa energía a otra persona. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Si gustan tomar el turno. Creo que no. Yo sí. Maestro, esa Sí, energía que habla usted de sanación también se puede hacer a distancia o también se puede hacer usando como si estuviera la persona de sanación en una silla imaginándose como si esté la imaginación creativa. Y también es importante ver los órganos cómo son para tener esa imaginación. La anatomía del cuerpo. Yo en el caso, yo sí lo que hago, o lo que se me alcance, es lo que hago cuando le doy sanación así a mi familia, a mi esposo, a mis hijas, y a distancia a mis hermanos. claro, tienes que pedirle a la persona que te mande una fotografía, su nombre, ¿sí? Y si te puede mandar unas fotos de la casa para que lo visualices, ¿sí? En el momento, vamos a decir, en la noche o en la madrugada, ¿sí? Ya que estés haciendo la meditación, puedes proyectar tu energía, ¿sí? Si alguien te saca una fotografía y pones alguna luz, alguna veladora, ¿sí? O una vela, la veladora es femenina, la vela es masculina. Entonces, vas a notar, vamos a decir, en la punta de los dedos y en los brazos, algo blanco, como si fuera un aura, ¿sí? O sea, sí se ve el correr de la energía y desde luego sí se puede proyectar. Los masones del rito yorquino, ¿sí? Cuando empieza, vamos a decir, una ceremonia o un ritual, ¿sí? Empiezan con las dos manos, como si tuvieran una pelota. Entonces, tú puedes estar en un ceremonial cósmico
Puede ser, vamos a decir, de la GFU, puede ser católico, puede ser de cualquier. Dios está en todos lados, ¿sí? Como lo decía el Dalai Lama, donde quiera, vamos a decir, se encuentra Dios. Él no hace distinciones, vamos a decir, ni de riquezas, ni de pobrezas, ni de nada de eso, ¿sí? Entonces puedes hacer esa energía, te puedes concentrar. Y cuando termine la ceremonia, se lo vas a poner en los ojos. Prueba a hacerlo. Alguna de las compañeras o de los compañeros. Y te van a decir cómo van a ver una luz roja. ¿Sí? Vas a hacer la transmisión de la energía. Eso está totalmente comprobado por los Rosacruces. Está comprobado, vamos a decir, por los masones. Hay un libro de alta magia de los Rosacruces, donde desde la misma postura, o sea, te vas a sentar en posición faraónica y vas a hacer por la imaginación creativa que la energía dé vuelta. Los espiritualistas le llaman fluido, ¿sí? Los hebreos, cuando están rezando, están meciéndose, ¿sí? De adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, ¿sí? El espiritualista, vamos a decir, está parado frente al altar y igualmente se está meciendo. Está entrando en trance, ¿sí? Está manejando los fluidos, ¿sí? El budista o el yogi también lo puede hacer, ¿sí? Hay unos experimentos que tienen los faquires, ¿sí? Los faquires, vamos a decir, pueden permanecer mucho tiempo sin moverse y pueden proyectar su energía hacia una planta. Dicen, a mí no me ha tocado ver, pero dicen que crece, ¿sí? De una forma evidente. Y entonces, la energía sí se mueve, ¿sí? Entonces tenemos centros energéticos como la hipófisis, como el hipotálamo y como la glándula pineal, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a mover esos flujos energéticos, ¿sí? Por todo el cuerpo, ¿sí? Y por todos los órganos, ¿sí? Tienes que visualizar los ojos, tienes que visualizar los pulmones, la respiración, el corazón, los riñones, el estómago, el intestino grueso, etcétera, etcétera. Que ahora después lo sacaron, vamos a decir, los psicólogos como reacción emotiva, ¿no? ¿Sí? Hacen lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? No están inventando ningún hilo negro. Lo mismo que se hace a nivel de meditación, es lo mismo que ellos hacen, ¿sí? Entonces, y ahora ya lo hicieron licenciatura y maestría, imagínate, pero no están inventando nada nuevo, ¿sí? Entonces, todas esas materias que viene siendo voluntad, imaginación creativa, todos ustedes pongan esoterismo, imaginación creativa, y se van a llevar una sorpresa. Algunos ya lo estudiaron, ¿sí? Los que van en grados avanzados. Pero los que no van en grados avanzados, pónganlo y se van a llevar una sorpresa, como la voluntad, la inteligencia, la voluntad, la imaginación creativa lleva a otro grado de conciencia y proyecta la energía, ¿sí? Entonces, consúltenlo, ¿sí? Consúltenlo y van a surgir más dudas y de esas dudas van a investigar más. Ok, ¿alguna otra duda?
Gracias, maestro. Adelante, Ok. adelante. No se cobra por las dudas. Bien, son las... faltan 15 minutos 8:45. si gustan. Ujú. Buenas Todavía tenemos noches. algún tiempo y si no, Buenas noches. adelante. Una preguntita, voy entrando tardecito a la charla, pero tengo esta pregunta sobre, en aquel tiempo Cristo también hacía sanación a través de las manos, ¿y por qué dejó de hacerlo? ¿O siempre continuó haciendo curaciones o sanaciones, imponiendo las manos? Fíjate que haces una pregunta muy interesante. No tenemos realmente, vamos a decir, la información, ¿sí?, Ajá. corroborada de esas sanaciones. Es más, ni siquiera tenemos la imagen de Cristo. Ajá. Leonardo da Vinci en La Última Cena es la imagen que él le dio, vamos a decir, a Jesús, ¿sí? Esa fue la imagen, vamos a decir, que a él se le ocurrió y que a él le dio. Pero, y hasta la fecha ha prevalecido, ¿no? El cabello largo, la forma de la cara y etcétera, etcétera. Pero ese es producto de la imaginación de Da Vinci. Así como Dante, vamos a decir, no tenemos ninguna idea del infierno, es más, ni siquiera de que exista. Entonces, sino una cuestión maniqueísta, ¿sí?, de Manes, de los maniqueos. Entonces, en la Divina Comedia, Dante hace una descripción, vamos a decir, del infierno. Ese es eh, lo que nosotros tenemos en la mente, pero tenemos en la mente lo que se imaginó el escritor Dante, ¿sí? Y lo mismo vamos a decir lo que se imaginó, vamos a decir, Da Vinci, pero una descripción, vamos a decir, real, no la tenemos, ¿no? Se han hecho investigaciones, vamos a decir, sobre Jericó, y los antropólogos, los arqueólogos, y realmente vamos a decir, no existió ninguna muralla de Jericó. Dentro de esto también, por ejemplo, el Día de los Santos Inocentes, que se nombra, vamos a decir, una cantidad muy elevada, vamos a decir, de niños que son sacrificados en un pueblo tan pequeño, y en ese tiempo pues, no había tantos niños, ¿no? Entonces, hay cosas, vamos a decir, que son míticas, ¿sí? Como el arca de Noé, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay cosas que son totalmente míticas, ¿sí? El maestre, vamos a decirlo, menciona en los propósitos psicológicos, ¿sí? Menciona, vamos a decir, al cristianismo como una secta. Y después, más adelante, vamos a decir, menciona al cristianismo, al budismo y al Lao Tse como personas, vamos a decir, que no se supo dónde quedó su cuerpo. Entonces, ahí hace pedazos, vamos a decir, el dogma de la resurrección, ¿sí? Eso lo dice el maestro, ¿sí? Ustedes pueden leerlo, vamos a decir, en las disertaciones filosóficas del maestro. Entonces, esa es la bibliografía. Entonces, ustedes pueden leerlo y eso menciona el maestro, ¿no? Entonces, el maestre se inclina más hacia la cuestión, vamos a decir, oriental, hacia la cuestión yogi, ¿sí? Donde recibió, vamos a decir, sus altos grados, ¿sí? Donde por medio de la alimentación y del ejercicio,
se llega, vamos a decir, a la sanación y se llega a situaciones, vamos a decir, sublimes. Eso es lo que menciona, vamos a decir, el maestro. Todo esto, vamos a decir, no es lo que yo diga o lo que comente, sino bien escrito en el propósito psicológico número 1. Nada más hay que leerlo con calma, ¿sí? Y se van a llevar muchas sorpresas, nada más que lo lean con calma. Y desde luego les va a despertar, vamos a decir, curiosidad por investigar y por llegar, vamos a decir, a conocer, vamos a decir, cómo pensaba el maestro y por qué lo pensaba. Y si después, vamos a decir, quedan un poco más inquietos, bueno, leen la historia de las religiones y así sucesivamente. Entonces, la mente va a ir quedando, vamos a decir, despejada. Aquí porque, bueno, fuimos conquistados por los españoles, ¿no? Entonces uno fue por las armas y el otro fue por la religión. Entonces, desde luego, vamos a decir, como lo mencionaba y lo comentaba, tenemos abiertas 2 puertas. Una, la religiosa, que es muy válida, porque es un camino también positivo. Y la otra, la iniciática, ¿sí? La iniciática pues, es de la de investigación y la del conocimiento. Entonces, quien lleva, vamos a decir, todas las ciencias sagradas y luego las ciencias duras, ¿sí? Entonces, pues va a poder leer muy bien al maestre, ¿no? Va a saber qué es lo que realmente el maestre, vamos a decir, nos quería transmitir. O qué nos transmitió, vamos a decir, en esos 36 propósitos psicológicos, o en esas 7 circulares, ¿sí? En ese libro negro de la francmasonería, en ese arte de la nueva era, ¿sí? Entonces vamos en ese libro de su retiro. Entonces vamos a leer y nos vamos a dar cuenta cuál era la filosofía, vamos a decir, del maestro, cuál era la teosofía, vamos a decir, del maestro. Y lo más importante, de dónde la tomó, ¿sí? Y cómo la adaptó, ¿sí? Entonces tenemos que saber, vamos a decir, qué hacemos, por qué lo hacemos y a dónde vamos, o sea, para qué lo hacemos, ¿sí? Pero eso nada más lo podemos saber si estudiamos, ¿sí? Pero también es válido, vamos a decir, para el que dice, pues yo, vamos a decir, me quedo, vamos a decir, con la Torá, o me quedo con el Pentateuco, ¿sí? Yo me quedo con esto, ¿no? Es válido. Como el que se queda con el Corán, como el que se queda con los Vedas, como el que se queda con la tabla de la Esmeralda, es válido. Entonces cada uno, vamos a decir, de nosotros, tiene el libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío es libres de pensamiento, ¿sí? Si nosotros somos libres de pensamiento, ¿sí? Entonces vamos, lo que decía el maestre y lo que decían varios de los budistas o varios de los monjes, vamos hacia una situación totalmente positiva, ¿sí? Vamos por un sendero de luz, pero tenemos que llevarlo, ¿sí? Entonces, pues yo creo que si hay alguna otra pregunta y si no, pues ya cerramos, queridos hermanos, y nos preparamos para
para la siguiente plática. Y como ven, es interesante, es difícil, es complicado, tal y como les mencioné, nos deja mucho que pensar, ¿sí? Para algunos, vamos a decir, va a ser a lo mejor molestia, enojo, rechazo, y para otros va a ser inquietud, ¿sí? Pero de todo lo que manejamos y de todo lo que tocamos, su bibliografía es Propósitos Psicológicos número 1. Y son 36, imagínense, hermanos. Eso es todo y cuanto, queridos hermanos. Bien, pues muchas gracias por su, diríamos, su nobleza y su conocimiento que nos transmite de este propósito. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir? Que agradecer a todos también, a todos los presentes por esta asistencia a este centro de estudios que seguiremos dando cada semana. Están todos invitados al siguiente. Se va a hablar del propósito psicológico número 21, que sería el de brujería. Segunda parte. Está vénganse preparados pues con su escoba o con su varita o con su ollita de menjurjes. Con el sombrero. Con el sombrero picudo. Bien, es un tema muy interesante porque lo va a dar el maestro Guillermo Granados, que es una segunda parte, porque nos dio la vez pasada nos dio la teoría, ahora nos va a dar la práctica, según. Pero de todas maneras, vénganse preparados. Y Está apagado su micrófono. Está cerrado su micrófono. No se escucha, maestro. okay. Sí, perdón. Que les decía que muchas gracias a todos y este Centro de Estudios Latitud Grado 33.3 les agradece a todos su asistencia y están invitados para el próximo Centro de Estudios. Y aquí nuestra amiga Eloísa Maceda, si tiene algún otro comentario más. Darle las gracias a Juan Manuel por esta conferencia. A mí me gustó mucho. No se oye muy bien, no se oye muy bien. Acérquese al micrófono o a ver. Bueno, Sí, sí, se escucha mejor. Micrófono. Si gusta usted cerrar, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias entonces y pues un aplauso aquí a nuestro amigo Juan Ramírez y está invitado para una segunda conferencia. Y a todos también, inviten a los demás cuando les llegue este aviso y nos vemos pronto. Gracias. Tengan buenas noches. Muchas gracias. Pax, buenas noches. Pax, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.